¿Sientes hormigueo, quemazón o dolor en las diferentes zonas de la planta del pie y la cara media del tobillo? Puede que estés muy confundido o confundida. Te hayan dicho que puede ser fascitis plantar, talalgia o algún tipo de problema en la musculatura del arco del pie o la cara media del tobillo. No, es muy probable que tengas síndrome del túnel tarsiano. Una patología muy común, pero infradiagnosticada y confundida con otras patologías que se ubican más o menos en la misma zona anatómica. En este vídeo vamos a hablar de sus síntomas, cómo se diagnostica, cuáles son los posibles tratamientos y cómo se realiza la cirugía descompresiva ecoguiada. Soy el doctor Enrique García Ruiz, especialista en cirugía ultramínimamente invasiva del pie. Y en este vídeo vamos a explicarte y a desglosar todo lo que necesitas saber sobre la patología del síndrome del túnel tarsiano. Primero, antes de nada, vamos a situarnos en qué es el túnel tarsiano o dónde se ubica anatómicamente. Esta es la ubicación exacta del túnel tarsiano. Se ubica entre cerca del maleolo tibial, es decir, la cara media del pie, y pasa por debajo de este tejido que se llama retináculo de los flexores. El nervio es esta estructura amarilla que estamos viendo aquí y que va hacia la planta del pie. ¿Qué pasa en este canal anatómico? Pues pasan diferentes tendones, como el tibial posterior, flexor común de los dedos y flexor del primer dedo, arterias y venas y la estructura más determinante para esta patología, el nervio tibial. Y esta patología de compresión del túnel tarsiano se produce cuando este nervio tibial es comprimido dentro de este canal. Y a partir de ahí se van desarrollando todos los síntomas que vamos a ir explicando paso a paso. Con lo cual, ¿qué es este síndrome? Este síndrome es una neuropatía por atrapamiento del nervio tibial, muy similar, por ejemplo, a la del túnel carpiano, pero ubicada en el pie, en el túnel tarsiano que no carpiano. Ahí está un poco la diferencia de palabras. ¿Cuáles son sus síntomas más frecuentes? No tienen unos síntomas frecuentes tan concretos como otras patologías del pie, pero sí tienen unos síntomas que se repiten en la mayoría de los casos. Dolor, hormigueo en la zona desde la cara medial hacia la parte del arco y la planta del pie, quemazón también que puede ir ubicado en toda esta zona, incluso a veces llegando a la almohadilla o la punta de los dedos. El dolor suele empeorar estando más tiempo de pie o en movimiento, suele mejorar al menos en fases no tan complejas de la patología en reposo, a veces da dolor nocturno. También podemos tener la sensación parestésica de que hay algo dentro del zapato, entre la planta del pie y el zapato, algo que no existe, como un calcetín arrugado, sensaciones incómodas con cierto tipo de materiales. Tiene síntomas variados, pero en general estos son más o menos los síntomas que más se repiten. Y sobre todo una característica que lo distingue de otras patologías es que no tiene un dolor punzante exacto. No es un dolor dígito palpable, es decir, no puedes llegar a un sitio, tocarlo y que solo duela ahí, como ocurre por ejemplo con la fascitis o con otro tipo de talalgia u otro tipo de patologías del pie, sino que es un dolor más bien difuso, de más zona o menos zona, pero difuso, y de una sensación neuropática. No es solo dolor como tal, sino va mezclado con eso que hemos dicho de calambre, hormigueo y ardor o quemazón. El cómo se produce este túnel tarsiano también a veces suele ser multifactorial, no suele tener una sola causa. Puede haber, por ejemplo, gangliones o quistes ubicados que produzcan una compresión porque no hay espacio para todo dentro del pie. Puede ser una causa de estrés mecánico porque a la hora de caminar, por ejemplo, pronamos o giramos mucho el pie y eso aplasta el canal y oprime el nervio. Puede ser también, por ejemplo, por varices o problemas de la vena que al dilatarse ocupa también mucho espacio. Puede ser por un traumatismo o compresión continuada por un calzado abotinado inadecuado. Puede tener también un carácter genético de que simplemente hay una predisposición a que el nervio con el paso de la vida no funcione de la manera más correcta. Son muchos los factores. El gran reto clínico de esta patología, tanto para mí como profesional como para otros profesionales, es el diagnóstico diferencial. Es decir, el saber distinguirla o no confundirlas con otras patologías que se ubican más o menos en la misma zona. Especialmente con la que más se confunde con la fascitis plantar, ya que es la patología de la planta del pie estadísticamente más común. También se puede confundir con el espolón calcáneo.
Se puede confundir también con una tendinitis del tibial posterior, ya que el tendón recorre la misma ubicación, el mismo sitio que el nervio, hace la misma curvatura, con lo cual por ubicación anatómica se puede confundir con mucha facilidad, con algún tipo también de enfermedad sistémica que derive en una neuropatía, como puede ser por ejemplo la diabetes, que produce una neuropatía diabética, o algún tipo de enfermedad sistémica tipo lupus. Hay, bueno, muchas enfermedades que se pueden confundir con el síndrome de compresión del túnel tarsiano. Y ahí está un poco la dificultad, que hay que saber sesgar y tener claro cuál es ese diagnóstico. Para ello tenemos unas herramientas clínicas que son esenciales. Esas son pruebas diagnósticas que hay que hacer sí o sí para tener claro que tienes un síndrome del túnel tarsiano. Primero, maniobras exploratorias de movilización, de palpación, para cribar y diagnosticar y apartar otros diagnósticos erróneos. Luego, pruebas específicas neurológicas, como son el uso de algún tipo de material de percusión, de vibración en la zona del nervio para ver si eso produce una respuesta dolorosa. Buscamos lo que se llama el signo de Tinel, ese es el nombre exacto, ¿vale? Y si sale positivo es bastante probable que tengamos túnel tarsiano. Y por supuesto, pruebas diagnósticas de imagen, tanto una ecografía, un ecógrafo de alta resolución para poder ver bien todo el recorrido de la ubicación anatómica, a ver qué pasa en ese canal, o apoyarse también en una resonancia magnética y en pruebas diagnósticas específicas para neuropatía, como puede ser una electromiografía o una electroneurografía. Antes de empezar a comentar el tema de la cirugía, voy a breve mención al ecógrafo. Ha sido clave la evolución de este tipo de máquinas y cómo a día de hoy el nivel de la ecografía, el nivel de resolución y de calidad de las ondas y de las pantallas ha sido clave para poder ver estructuras tan pequeñas como este nervio, cosa que hace 10 o 20 años atrás era prácticamente imposible. Con lo cual la ecografía nos va a dar una visualización anatómica y una representación de todo el recorrido del nervio para ver si hay quistes, para ver si hay estructuras varicosas, para ver cuánto de inflamado puede estar el nervio. Nos va a dar mucha información y es una información muy útil. Y por supuesto nos vamos a apoyar en la ecografía a la hora de realizar este tipo de cirugía ultra mínimamente invasiva que voy a pasarte a explicar ahora mismo. La cirugía ecoguiada ultra mínimamente invasiva para un síndrome de compresión del túnel tarsiano es una técnica que se realiza mediante incisiones milimétricas. Se produce una liberación del espacio anatómico sin dañar ningún tipo de estructura importante, no deja cicatrices ya que no lleva puntos y va a producir una mejoría sintomatológica muy evidente, ya que el nervio al no estar comprimido va a funcionar con una mayor facilidad. Más que hablarte directamente de la cirugía contándotelo yo a cámara, vamos a ir viendo pequeños fragmentos de vídeo en el cual vamos a explicar cómo realizamos esta cirugía en un breve resumen paso a paso. Lo primero es ubicar anatómicamente dónde se sitúa el nervio y cómo discurre el canal del túnel tarsiano. Luego, mediante una aguja espinal, vamos a entrar en la zona, siempre con el uso del ecógrafo. Vamos a abrir la puerta de la piel, vamos a entrar dentro y esta aguja va conectada al suero, a un suero que vamos a ir diseminando para ir separando las diferentes estructuras anatómicas e ir aislando los tejidos que nos interesa cortar porque producen el atrapamiento o tejidos que nos interesa salvar como puede ser el nervio. Con lo cual, como estamos viendo en la pantalla del ecógrafo, la aguja va a ir avanzando, va a ir discurriendo por la zona del túnel y va a ir separando todos los tejidos. Una vez que tengamos todos estos tejidos diseccionados anatómicamente mediante el uso de la aguja y el suero, vamos a producir a seccionarlos. Una vez ya hemos diseccionado el nervio y tenemos bien ubicado la zona que queremos cortar, vamos a entrar con una gubia para abrir un poquito más el espacio y luego vamos a utilizar un gancho de corte, una especie de cuchillo quirúrgico especializado mediante el cual de más profundo el tejido a más superficial vamos a ir seccionando todo lo que es el fascículo inferior del abductor, siendo este músculo una de las estructuras que más suprimen el túnel tarsiano, especialmente a nivel distal.
Luego, esta misma maniobra de entrar con la aguja e ir diseccionando con el suero, también lo vamos a hacer a nivel proximal, justo donde se encuentra el retináculo de los flexores, otra de las estructuras que anatómicamente más oprime el túnel tarsiano. En este caso, como estamos viendo, estamos entrando en una zona cercana al maleolo tibial, es decir, a la bolita de la cara medial del tobillo, y vamos introduciendo la aguja y el suero para ir separando esta estructura. Una vez que lo tenemos todo bien diseccionado mediante esta cirugía de ecoguía, vamos a volver a utilizar primero esta gubia para hacer más espacio anatómicamente en la piel y por último este gancho, este cuchillo de corte anatómico para ir de más profundo a más superficial, cortando toda esta estructura del retináculo, liberando así también el túnel tarsiano a nivel proximal. Ya por último, una vez liberadas las estructuras, vamos a poner unas tiras de punto de aproximación de papel en algunos casos y en otros casos ni siquiera ponemos absolutamente nada. Y por último, lógicamente, como toda herida quirúrgica, limpiamos muy bien la herida, ponemos un apósito, vendamos al paciente y le ponemos unos zapatos postoperatorios o férulas, dependiendo de si esta cirugía es más agresiva o menos, o si va asociada a otras técnicas quirúrgicas. Ya para concluir este vídeo, ya sabes, si ves que tienes una patología que por ubicación o por tipo de dolor puede ser un túnel tarsiano, pero tu diagnóstico es erróneo, los profesionales que te han tratado no terminan de curar o de resolver tu problema, no descartes que sea un túnel tarsiano, por supuesto, y la realización de esta cirugía ecoguiada, técnica muy moderna y muy novedosa, la cual nos da una resolución del problema muy efectivo y muy simple, sin daño al cuerpo. Si te ha gustado este vídeo, que seguro que sí, dale un like, que siempre ayuda, compártelo, ya que mucha gente tiene túnel tarsiano, como hemos dicho, pero es una patología infradiagnosticada, con lo cual ver este vídeo le puede ayudar a encender la luz de alarma de que su problema puede ser un túnel tarsiano. Por supuesto, suscríbete al canal porque creo que el contenido que subo mola y es un contenido bastante bueno para la salud de tus pies. Y si tienes alguna duda con esta patología o cualquier otra patología similar, déjamelo abajo en el cajón de comentarios que estaré encantado de responderte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.